al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad. Bueno, pues en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria y PropTech con Urbanitae vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario y todo gracias a la transformación digital. Bueno, ¿quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que Gonzalo Navarro, director de inversiones en Urbanitae, la plataforma líder en coinversión inmobiliaria en Europa, autorizada y supervisada por la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores? Vamos a dar la bienvenida. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Meli. Bueno, Gonzalo, el foco mediático está siempre o casi siempre en la vivienda, pero el capital inmobiliario se mueve en muchos otros segmentos. Desde vuestra óptica, ¿qué está ocurriendo hoy en ese otro inmobiliario del que se habla menos, el comercial, real estate? Bueno, es verdad que la vivienda concentra gran parte de la conversación pública, pero si miramos dónde se está moviendo el capital, llevamos años viendo que el capital se mueve hacia un inmobiliario, como tú dices, mucho más amplio. Llevamos años escuchando fuertemente al sector hotelero, oficinas, logístico, todo lo que es el living alternativo, ¿no? El dar soluciones a ese problema de vivienda. Ahí es donde vemos que también se mueve mucho capital. Además, ese tipo de segmentos tiene algo muy interesante porque permite capturar dinámicas muy distintas dentro de todo lo que es el sector inmobiliario. No dependes únicamente de la vivienda, dependes del turismo, de la actividad empresarial, y yo creo que eso es muy interesante. Al final, además, en este tipo de activos hablamos mucho menos de especulación, lo que yo siempre digo, de mucho menos ladrillo pasivo y más ladrillo operativo capaz de gestionar mejor. Y yo creo que ahí es donde está esa tendencia hacia el mundo, por así decirlo, fuera de lo que es el residencial tradicional, que al final estamos basados menos en la especulación y más en la operativa, y yo creo que al final ese es donde estamos viendo las buenas oportunidades y es donde estamos viendo donde cada vez está más yendo al sector, donde tienes una buena operativa, donde tienes una buena gestión, es donde pues mejores oportunidades, más rentabilidad estamos sacando, por así decirlo. Uh-huh. Bueno, uno de los segmentos que parece haber recuperado claramente el protagonismo es en el sector retail. ¿Qué estáis viendo para que vuelva a estar tan presente en el radar del inversor el retail? Bueno, yo creo que durante muchos años se habló mucho de la amenaza del comercio online, ¿no? Y al final fue una amenaza real pero también se dio por hecho de que el retail físico iba a desaparecer, y al final eso hemos visto que fue un mito, ¿no? Al final yo creo que la realidad ha sido bastante bien matizada. Lo que ha ido desapareciendo es el retail que no aportaba valor, pero el retail bien ubicado, bien gestionado y adaptado al consumidor sigue funcionando muy bien. De hecho, seguimos viendo muy buenas operaciones con capital privado, capital institucional en ese tipo de segmentos, en el segmento de los centros comerciales. Cuando hablamos de los centros comerciales predominantes, donde el ratio de afluencias es elevado, ahí vemos que se está moviendo el capital. También vemos capital en otro tipo de segmentos del retail, como es parque medianas, también el retail, lo que llamamos nosotros retail high street, el retail a pie de calle. También estamos viendo afluencias muy elevadas, y yo creo que España tenemos un modelo competitivo que yo creo que se estudia en las universidades, es la realidad. O sea, que España, en cuanto al retail, es un mercado que ha evolucionado, que el retail de hace 10 años no es el mismo retail que ahora, pero sí que estamos viendo ese capital, ¿no? Volviendo a comprar este tipo de productos. Uh-huh. Bueno, y también otro de los focos que están claramente en el mercado es el hotelero, ¿no? Cuéntanos, si además vosotros estáis también poniendo el foco en el hotelero, antes lo comentábamos, ¿cuáles son las fortalezas del segmento hotelero en la actualidad? Bueno, yo creo que al final la mayor fortaleza del sector hotelero es que el turismo sigue batiendo récords, y al final el capital sigue al turismo. Eso es un hecho evidente.
Por lo tanto, yo creo que el gran titular del sector hotelero es que España sigue siendo una de las mejores historias de inversión en Europa. Tenemos una combinación muy difícil de encontrar, que es un turismo récord, operadores cada vez más profesionales y una enorme capacidad de traer capital internacional. Además, el hotelero probablemente es es el mejor ejemplo, el que mejor ha evolucionado hacia lo que te he comentado hace unos minutos, hacia activos más operativos. Ya no hablamos únicamente de destinos vacacionales, también vemos oportunidades en hoteles urbanos, en segmentos especializados y en activos donde la gestión cobra un papel muy relevante. Por eso creemos que el hotelero va a seguir copando titulares en los próximos años, sin lugar a duda. Bueno, y el otro gran foco que queréis poner sobre la mesa son las oficinas. Un sector hace pocos años parecía sumido en un declive terminal, pero que vuelve a estar muy demandado. Sí, completamente, Meli. Yo siempre he sido un defensor. Un firme defensor de las oficinas, es la realidad. Yo creo que se confundió hace unos años la palabra desaparición con cambio. Al final se está viendo que el concepto de oficinas no ha desaparecido, pero sí que se ha producido un cambio. Las oficinas no han muerto, lo que ha cambiado es la demanda que hay detrás de esas oficinas. Al final hoy se busca mucho más la ubicación, la calidad, la eficiencia, y estamos viendo que en ese tipo de producto sigue habiendo mucha demanda. Además, no es ningún tópico decir que se ha destruido stock de oficina para convertirlo en residencial. Entonces eso ha hecho que cada vez hay más población, la población necesita trabajar y esa población necesita un espacio de oficinas, y con menos stock ha hecho que sobre todo las principales ciudades, Madrid y Barcelona, haya mucha más demanda con menos stock. Entonces eso ha hecho que que los ratios de ocupación sean cada vez mayores, y estamos en un momento pues a nivel de ocupación pues casi a niveles pre-COVID, ¿no? Y eso pues hace que el segmento de las oficinas haya venido con más fuerza. Venimos desde hace 2-3 años viendo a muchos inversores institucionales volver a comprar. Cada vez vemos, sobre todo, más capital europeo volver otra vez a este tipo de segmentos. Y nosotros, desde Urbanitae, estamos muy también con el foco muy puesto en las oficinas. O sea, yo creo que las oficinas bien ubicadas, bien gestionadas y con una clara salida, yo creo que ahí es donde ponemos el foco. Uh-huh. Cuando analicéis una oportunidad en Commercial Real Estate, ¿qué tiene que pasar para que os parezca realmente interesante? ¿Cuáles son los factores más relevantes para el éxito de una operación? Bueno, lo primero es que tenga una demanda real detrás. O sea, al final eso es lo primero. Nosotros intentamos alejarnos, como he dicho antes, del ser demasiado especulativos y centrarnos en activos que respondan a una necesidad concreta del mercado. Al final, alguien tiene que querer dormir en ese hotel, alguien tiene que alquilar esa oficina, alguien tendrá que comprar ese centro comercial o vivir en esa residencia de estudiantes, ¿no? Al final, yo creo que esa es la primera tesis. La segunda tesis está en cómo podemos crear valor. No buscamos simplemente comprar un activo, como ya he dicho, y esperar. Nos interesan proyectos donde podamos mejorar la gestión, reposicionar el activo y optimizar los ingresos o aprovechar una transformación del mercado. Y yo creo que el tercer elemento, y para mí es el fundamental, es el equipo, es tu socio, no tu compañero de viaje. Al final necesitas un buen operador, necesitas a alguien con buen track record que te vaya a hacer que el negocio pues salga adelante, ¿no? O sea, yo creo que para mí eso es lo más importante. Yo creo esas tres tesis, ¿no? Uh-huh. ¿Pero qué aporta este tipo de activo tanto al inversor retail como al institucional? Bueno, yo creo que al inversor retail es que este tipo de oportunidades siempre han estado muy enfocadas al inversor institucional. Yo creo que el principal foco a este inversor retail es el acceso, ¿no? Este tipo de oportunidades antes eran solo accesibles a fondos grandes, a family office grandes y a inversores más institucionales. Ahora yo creo que todo el mundo, a través de Urbanitae,
puede pues tener parte de un hotel, tener parte de unas oficinas, tener parte de una nave logística, tener parte de una residencia de estudiantes. O sea, yo creo que ese tipo de principal foco yo creo que es donde nos enfocamos. Y para el inversor institucional, el atractivo yo creo que está en la capacidad de acceder a operaciones bien estructuradas con creación de valor y exposición a sectores con dinámicas propias. Yo creo que ahí es donde está. Yo creo que al final para todos tiene un ángulo común que permite ampliar el universo de inversión. Aquí lo importante del inmobiliario, como en cualquier sector financiero, es poder diversificar. Y dentro del inmobiliario es importante tener, pues poder diversificar no solo en viviendas, sino también en irnos a dinámicas donde tenemos otro tipo de actividad económica y que van muy bien, y yo creo que también hay que aprovechar eso. Uh-huh. Bueno, la verdad es que acabamos el mes de junio con uno de los eventos más relevantes en el sector y donde vais a participar desde Urbanitae. No es otro que el foro de Landowners and Developers Forum que organiza Planners y Visions, y que, bueno, pues se ha convertido también en un encuentro muy centrado en suelo, en desarrollo y en capital. Pero, ¿qué os interesa especialmente de este tipo de foros, o qué creéis que se va a debatir en este foro este año? Bueno, al final es un foro que reúne a todos los que hacen posible un proyecto, que un proyecto salga adelante, ¿no? Desde propietarios del suelo, promotores, financiadores, inversores, y cuando juntas a todos ellos en una misma sala, entiendes muy rápido cuáles van a ser los retos del sector, ¿no? Yo creo que este año se va a hablar mucho de ejecución. Todos sabemos que hay demanda, todos sabemos que falta producto, pero la clave es cómo transformamos suelo en proyectos reales. Hablaremos de financiación, de gestión urbana y de cómo atraer capital para seguir desarrollando este tipo de activos. Uh-huh. Bueno, de proyectos que tenéis abierto en Comercial Real Estate, ahora mismo tenéis abierto en la plataforma Lavapiés 50, una operación que está en pleno centro de Madrid. Pero cuéntanos en qué consiste, Gonzalo, y por qué encaja también en esta lógica de creación de valor que antes nos comentabas. Bueno, al final Lavapiés es una operación, como tú has dicho, de plusvalía en el centro de Madrid, en la zona de Lavapiés. Y al final es una tesis pues que no tiene mucha más, es una tesis sencilla. Al final compramos un activo ya terminado, por así decirlo, de 19 apartamentos y un local, y la tesis consiste primero en explotarlo en media estancia y después bajo el marco del plan Reside para venderlo posteriormente a un inversor institucional. O sea, yo creo que aquí cogemos lo bueno del plan Reside, que es un plan relativamente nuevo que permite a ciertos edificios en convertirse y operarse bajo concepto de apartamento, corta estancia, apartamento turístico, y este activo pues cumple la tesis para poder adherirse a esta normativa. Entonces nos adherimos a esta normativa. Además, de cara a nuestros inversores, hemos conseguido o hemos negociado con el sponsor de este proyecto, que es un sponsor bueno, es un sponsor que además ha hecho varios proyectos muy similares en Madrid y que tiene proyectos muy similares en Madrid. Y hemos negociado con el sponsor que nuestros inversores tengan un capital preferente, una TIR preferente. Eso quiere decir que dentro de una cascada de pagos, el primero que cobra cuando el proyecto en este caso se vende es Urbanitae. Entonces, bueno, pues Urbanitae antes que el promotor, ¿no? Entonces eso hace que para nuestros inversores, siendo un producto en Madrid con una tesis de inversión tan clara y con un retorno, por así decirlo, en el que nosotros tenemos prioridad, pues hace que yo creo que la oportunidad sea bastante adecuada. Uh-huh. Oye, para el que quiera añadir una capa más de diversificación, antes decíamos que lo bueno es tener una cartera diversificada, ¿no? Pues también puede invertir, además de, bueno, pues en Lavapiés 50, en Francos 2, que es un proyecto de oficinas en Oporto. Sí. Cuéntanos un poquito. Sí, nosotros, como sabes, venimos haciendo oportunidades y viendo oportunidades en fuera de España desde hace años. Estamos en los mercados de Portugal,
Italia, Francia, y ahora estamos viendo algún tema en Alemania, siempre con sentido, siempre mirando muy bien el mercado. Y en este caso es una oportunidad en Oporto. En Oporto es una ciudad que hemos venido haciendo ya varias cosas. En este caso se trata de un desarrollo de un edificio de oficinas en una de las zonas más prime de Oporto, en Boavista. Es un activo que vamos a desarrollar de más de 20.000 metros cuadrados, o sea, es un activo grande, y aquí pues la tesis es desarrollarlo, alquilarlo a diferentes inquilinos y venderlo. Yo creo que aquí lo bueno es que vamos con un promotor que es un grupo internacional con 30 años de experiencia y 50 proyectos muy parecidos a este. Un promotor comprometido, que además alineamos muy bien los intereses, porque además el sponsor en este caso va a poner capital en el proyecto, y además para este proyecto también tenemos hemos negociado de cara a nuestros inversores una TIR preferente del 15%, es decir, los primeros que van a cobrar son nuestros inversores, y yo creo que es un proyecto muy bueno. Bueno, pues ahí lo dejamos con estos dos proyectos. Muchísimas gracias, Gonzalo Navarro, director de inversiones en Urbanitae, la plataforma líder en coinversión inmobiliaria en Europa, autorizada y supervisada por la CNMV. Un placer. Gracias, Meli, un placer como siempre. Hasta pronto.